Vamos a compartir en redes, maestro, Claro. por favor, ¿sale? Bueno, pues vamos a iniciar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Ya estamos en esta gran transmisión en vivo con estas clases que les hemos denominado clases especiales, en donde estamos trayendo nuevos talentos académicos para que puedan incorporarse a la plantilla docente de INDECAC y que evidentemente compartan con nosotros un tema de su expertise, como es en este caso, y lo hablaba con el maestro antes de entrar a la transmisión, un tema súper actual, súper interesante, y lo importante va a ser el análisis académico que hagamos como foro jurídico, como abogados, ¿no? Entonces, está con nosotros el maestro José Carter Cervantes, maestro en justicia internacional, y que nos va a dar hoy un tema muy interesante: análisis conforme al derecho penal internacional del caso Maduro Trump y México, evidentemente de la fecha del 3 de enero del 2026. Y bueno, me quisiera robarles unos 2 minutitos para leerles un poquito de la semblanza curricular del maestro, para que si no lo conocen, sepan un poquito de toda su preparación. El maestro Carter es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael. Es maestro en Justicia Internacional por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, obteniendo el grado de forma unánime y con mención honorífica por la tesis La teoría penal internacional y su aplicación en el derecho penal internacional. Tiene varios diplomados, cursos y talleres afines a las áreas penales, entre los que destacan diplomado en estrategias de litigación en materia penal, diplomado en teoría del delito operativa y su aplicación en el juicio oral, otro en argumentación jurídica en el sistema penal acusatorio, otro en teoría del delito. También cuenta con curso de lógica, interpretación y argumentación jurídica, también por el INACIPE, un curso de la fase jurídica de la teoría del caso por la misma institución, y también con un taller de derecho deportivo orientado al deporte adaptado. Y bueno, actualmente cursa la especialidad en Derecho Penal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Evidentemente, dentro de su experiencia laboral, fue colaborador y pasante en el Jurídico Refrigeración Nieto SADCB, en Jurídico Canamex también, y gerente de ventas de Surticaf SADCB. Está como abogado, ¿verdad? De maestro Sí. en la cuestión, ajá, jefe de disciplina del Departamento de Asuntos Penales de la Coordinación de Asuntos Jurídicos en la Dirección Jurídica de la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, pues ahorita, evidentemente en la cuestión académica, ha dado clases dentro del Diplomado de Derecho Deportivo en la FES Aragón, cursos y talleres también ha impartido. Y bueno, tiene diversos temas que no me gustaría ahorita robarles tiempo para que el maestro nos hable de este tema tan en boga, pero que haremos un análisis hoy jurídico. Yo le decía, a veces podemos disentir un poco del tema político, y para eso están estas clases especiales. Entonces, ahorita va a ser importante que el maestro Carter nos diga cómo va a ser la dinámica de la charla para que los compañeros que están dentro de la plataforma de Zoom, maestro, puedan saber en qué momento puedan hacer un comentario o una pregunta. Bienvenido a Indecac. Bueno, primero que nada, buenas noches. Muchas gracias, Indecaj, a usted, maestra, por la oportunidad, al doctor Arturo Castañeda, que fue quien me invitó a dar esta charla, y ustedes, pues, por abrirme las puertas de este instituto para platicar de un tema que a mí me apasiona, que es el derecho penal internacional, y más todavía este tema de Maduro, toda vez que yo nací en Venezuela, aunque soy hijo de padres mexicanos, viví en Venezuela, digamos, la primera mitad de mi vida, y la otra mitad de mi vida la he vivido acá en México. Entonces el tema del derecho penal internacional, ahorita con lo desarrollado el 3 de enero en Venezuela, pues representa para mí un hito muy importante, porque me ha dado la oportunidad de
de profundizar en lo que ya he aprendido académicamente. Cuando el doctor Castañeda me invitó, yo preparé una presentación, pero creo que va a ser mejor platicar más que una presentación, porque si no, eh, se puede perder un poco la naturalidad de lo que queremos expresar. Respecto a la dinámica maestra, yo considero que cuando quiera alguien hacer una pregunta, en tanto los coordinadores que llevan la página, me hacen no sé, me interrumpen, ¿no? Me interrumpen, mira, hay una pregunta aquí que es ad hoc al tema que está hablando. Creo que no habría ningún problema en eso. O pudieran ponerlas en el chat para O en usted. el chat y de pronto a terminar la conferencia, pues esta charla unos 10 minutos antes de las 8 de la noche y leer las preguntas al final. Quizás sea más fácil para no, como sea, yo me adapto. Perfecto. Adelante, doctor. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, voy a dejar muy en claro que esta charla se va a centrar exclusivamente en lo jurídico, en el derecho penal internacional. Voy a tratar de hacer el esfuerzo por no mezclar cuestiones internas que por haber nacido allá y por haber vivido la primera parte de mi vida allá, pudieran afectarlo. Voy a centrar esto en lo exclusivamente jurídico y si en algún momento ustedes advierten que comento algo, digo algo que puede estar influenciado por esta subjetividad, en algún momento me lo hacen ver y no hay ningún problema. Entrando en materia, lo primero que yo hago cuando hay algún tema de relevancia internacional es analizar si ese acontecimiento involucra al derecho internacional público y si a su vez alcanza hasta el derecho penal internacional. Recordar que el derecho penal es la última ratio o debe ser la última ratio del derecho. Por tanto, el, en el derecho penal internacional es igual. En el derecho público, perdón. El derecho penal viene siendo la última ratio, ¿no? Ahora bien, el, sucede algo y lo primero que digo, bueno, a ver, ¿esto interesa o no interesa al derecho penal internacional? Y esto lo hago porque el derecho penal internacional parte de una premisa, perdón, podríamos llamarle más bien un principio, así lo define el doctor Don de Matute, y yo lo retomo en mi tesis, el principio de la responsabilidad penal individual. En el derecho penal internacional no existe absolutamente ningún crimen de los cuatro que contempla la Corte Penal Internacional, a saber, el genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Todos estos crímenes, cada uno con sus respectivas conductas señaladas, eh, parten del principio de la responsabilidad penal individual. Y esto lo quiero dejar muy claro porque es lo que más adelante vamos a concatenar con la situación en específico de Nicolás Maduro Moros el día 3 de enero de este año. ¿De dónde proviene o cómo se establece en el derecho penal internacional la responsabilidad penal individual? Se establece en la sentencia de los juicios de Nuremberg, específicamente en un párrafo que señala que los crímenes contra el derecho internacional son cometidos por personas, por hombres, algo así más o menos dice, no por entidades abstractas, y solamente sancionando a los individuos que cometen estos crímenes, entonces es que puede hacerse cumplir las disposiciones del derecho internacional. Traigo a colación esto porque el derecho penal internacional tiene su génesis en los juicios de Nuremberg. Es el evento en el tiempo que marca el inicio del derecho penal internacional. Si bien no tal como lo conocemos ahora, porque ha habido una evolución
después de después de estos juicios de Nuremberg, que nada más rapidito repasar que los juicios de Nuremberg fueron los juicios aquellos en donde se juzgó a los criminales de guerra nazis. Estos juicios de Nuremberg fueron criticados por adolecer de un derecho previo, de violar el nullum crimen sine lege previa. Y entonces este principio que es fundamental para nosotros los penalistas en el derecho interno o en el derecho externo, llámese derecho penal internacional, fue muy criticado por esta razón, pero pues ahí está el inicio del derecho penal internacional y momento, pero, ¿cómo explico? Este inicio tan criticado por adolecer del nullum crimen sine lege, von Feuerbach, creo que sí, perdón por mi alemán tan lamentable, pero él fue el que pone este principio en el derecho penal. Eh, no, en los juicios de Nuremberg sí establecen a partir de ellos, sí establecen establecen jurisprudencia y establecen una línea a seguir respecto de el derecho penal internacional. Después de esto, pues también hay que hablar de los juicios de Tokio, que son igual para juzgar criminales japoneses en este caso, y también ahí había algo del sureste asiático. Criticados también tanto Tokio como Nuremberg por ser, se le ha denominado el derecho del vencedor. Y este sino lo ha traído el derecho penal internacional hasta nuestros días. Tenemos un derecho de los vencedores sobre los vencidos. ¿Qué pasó en Nuremberg? Por un lado estaban los criminales de guerra nazis y en Tokio los japoneses, y por el otro lado estaban las potencias que habían ganado la guerra. Por tanto, pues es obviamente un derecho de vencedores, sobre todo por lo que decía yo ahorita hace un momento, que no hay, o no había, perdón, un derecho aplicable, no había una ley aplicable, por más que el Tribunal de Nuremberg, sobre todo, porque ya Tokio sí se basa en Nuremberg, el Tribunal de Nuremberg trata de hacer ahí una analogía de ciertas convenciones que habían habido entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No vamos a ahorita entrar en ese detalle, pero bueno, el hecho es que ahí parte nuestro derecho. ¿Qué sucede posterior a esto? Tenemos eh, los tribunales que se han denominado tribunales ad hoc. Específicamente tenemos el tribunal para la ex Yugoslavia, que se juzgó a los criminales de guerra que tuvieron de la guerra civil. Bueno, más que una guerra civil, esta guerra que hubo en los Balcanes. Luego estuvo también el Tribunal Penal para Ruanda Internacional. Este último pudiera considerarse un fracaso, pero no así en ciertas sentencias que hubo. En fin, todas estas, bueno, perdón, después de estos tribunales ad hoc llegamos a lo que hoy rige el derecho penal internacional, que no es otra cosa que la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma. En ello es que yo me baso actualmente para analizar cualquier situación este, que involucre al derecho penal internacional. Específicamente, el Estatuto de Roma, en el artículo 25, señala claramente en su numeral 1 que de acuerdo al estatuto, la Corte tiene competencia respecto a personas naturales. Y este tema es fundamental. ¿Por qué? Porque le quita, o sea, retoma el párrafo que leí hace rato de la sentencia de Nuremberg, lo establece en una ley positiva y señala que el derecho penal internacional es única y exclusivamente competencia o su jurisdicción es sobre las personas. Va a tener esto una importancia crucial cuando lleguemos más adelante allá a la cuestión
de Nicolás Maduro específicamente, ¿no? El, el, en el caso concreto, yéndonos hacia Venezuela, Nicolás Maduro, si Nicolás Maduro estaba siendo investigado por la Corte Penal Internacional desde el año 2017 por crímenes de lesa humanidad. Estos, estas investigaciones que se llaman Venezuela 1 y Venezuela 2 se encuentran disponibles en en la página de la Corte Penal como para quien quiere investigarlos. Todavía se encuentran vigentes. Sembraban una especie de antecedente para considerar que había una violación a los derechos fundamentales, hoy conocidos como derechos humanos, y que sí hacía suponer que había se estaban cometiendo crímenes, tortura, desaparición forzada, eh, desaparición de familiares, y lo que más llama la atención es el desplazamiento de poco más de 8 millones de venezolanos que han tenido que salir de Venezuela desde el año 2017. Yo no estoy en ese grupo, quiero decirlo, porque yo vine a México en 2005. Entonces, yo vine por otras razones, ¿no? Bueno, mi esposa, a la que conocí aquí en México, ella es venezolana y ella sí salió huyendo de esto. Y ahí hay millones de venezolanos. 8 millones estableció el número aproximado la ONU, ACNUR específicamente. Yo creo que hay más, porque hay muchísima gente que salió en este desplazamiento forzado por las llamadas trochas, que eran, digamos, caminos hechos a mano por la frontera. La frontera venezolana y colombiana es inmensa. No quiero dar un número, pero pasa de 1.000 kilómetros, donde una gran parte es un río gigantesco, otra parte son los Andes, otra parte es prácticamente el Caribe. Entonces, por estas vías, el venezolano fue saliendo, fue caminando llegó hasta Argentina, llegó aquí a México, Estados Unidos, en fin. Todas estas situaciones hacían suponer que en Venezuela se estaban cometiendo estos crímenes. Según el Estatuto de Roma, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, en ese momento Nicolás Maduro Moros, que sí tenía legitimidad, porque en ese momento era el presidente electo, conforme a las elecciones del 2013, si no me equivoco. No, el periodo 2012-2018, disculpe. 2013-2019. Eh, Contaba con legitimidad presidencial, o sea, era el presidente a ojos vistas, el mundo lo reconocía como tal. Y en ese momento, al empezar a hacer estas investigaciones, se puede señalar directamente a Nicolás Maduro Moros como el responsable de estos actos. Una de las cosas que señala el Estatuto de Roma es que no se puede culpar a la estructura de poder. O sea, como defensa, no puede decir la defensa de Nicolás Maduro Moros, hey, él formaba parte de una estructura del gobierno venezolano, vamos a acusar al gobierno venezolano. No, el gobierno venezolano o el gobierno de cualquier país no es o sea, es un ente, pero que está compuesto por personas. Es justamente la importancia del derecho penal internacional. Señalar personas, señalar conductas de personas naturales, como lo señala el artículo 25 en su numeral primero, específicamente. O sea, y ahí es donde Nicolás Maduro Moros fue adquiriendo esta responsabilidad, que luego viene la pandemia y en Venezuela entra en una serie de divergencias muy complicadas. Eh, Llegamos en este tema a un 28 de junio de 2024, en donde se convocan elecciones de una manera, las elecciones realmente debieron ser para noviembre, pero como el Consejo Nacional Electoral, que viene siendo el INE,
pero en Venezuela, Consejo, el CNE, adelanta las elecciones para junio, tratando de hacerle una jugarreta a quienes eran oposición. En esas elecciones, el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, arrasa. No hay manera de probar porque estos cuates se roban, no muestran las actas que genera en Venezuela las elecciones son con máquinas, entonces cada voto es como un ticket de estos de ¿cómo se llama? De cobro de tarjeta, es igualito, sale un ticket así largo y ahí te aparece que ya votó la persona, por quién votó. Y entonces el gobierno no puede enseñar las actas. La líder de oposición, que es la actual Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, eh, logra demostrar y logra sacar las actas porque se urdieron una red eh, pues clandestina, sacaron las actas de las máquinas y las presentaron. Esas actas hoy descansan en Panamá. El gobierno panameño asumió el resguardo de esas actas que se enseñaron en la OEA. Por tanto, a partir de esa fecha, y es muy importante tener esto en consideración, a partir de esa fecha, Nicolás Maduro Moros y todo su gobierno se empezó a considerar ilegítimo, espurio, como gustan llamarle algunas personas, ¿no? A partir del 24, perdón, del 28 de junio de 2024. No hay un reconocimiento internacional, incluso los aliados tradicionales de esta Venezuela de izquierda, como eran Brasil con Lula, la Colombia de Petro, se alejan de reconocer a Nicolás Maduro Moro. Vamos a dejar este tema aquí en el tintero. Ahora vamos a entrar al tema Trump. Donald Trump, desde su primer periodo, digamos, su Trump número uno, estuvo amenazado con quitar del hemisferio occidental, de América sobre todo, todos aquellos gobiernos que no son afines a él. Em, por alguna u otra razón, en el primer gobierno no se pudo. En el segundo gobierno, Trump comenzó, si ustedes recordarán, una serie de ataques a lanchas que ellos denominaron que eran lanchas de narcotraficantes. Hasta el sol de hoy no nos han dado ni una sola prueba de eso. La única prueba que tenemos son videos donde va la lancha, eh, son lanchas rápidas, y luego el video es la señal pues de radar, boom, vuela la lancha, ¿no? Y mueren 8 personas un día, otro día morían 3, otro día morían 20 en estos ataques que el gobierno norteamericano sostenía que eran lanchas que transportaban droga a México para después llevarla a Estados Unidos. Esto duró un buen tiempo, probablemente unos 3 meses vimos, y en esos 3 meses fuimos viendo cómo Estados Unidos fue llevando su flota al Caribe, exactamente, empezaron a rodear a Venezuela, obviamente en aguas internacionales, pero ahí en el borde con las aguas territoriales de Venezuela. Y si bien en ese momento eso no podía considerarse una agresión, no entraría dentro del crimen de agresión que establece la Corte, obviamente era una provocación y era un desconocimiento fáctico y militar de la condición de Nicolás Maduro como presidente. O sea, básicamente le estaban diciendo no te reconocemos e incluso vamos a llevar la guerra a tu país. Las declaraciones de Trump pues fueron siempre en un sentido, o sea, nunca lo ocultó. Vamos a acabar con esto, vamos a acabar con el narcotráfico que nos está invadiendo, la droga que nos está invadiendo Estados Unidos. Vamos a hacer, en algún momento empezó a decir directamente que iban a hacer ataques por tierra. Eh, creo que la gran mayoría de nosotros, los que estudiamos un poco el derecho internacional, no le creímos a Trump que él iba a hacer esto. No creímos que iba
a ingresar a territorio venezolano. Probablemente como era como una especie de balandronada para señalar que, o sea, para que Maduro renunciara, se fuera. Eso era bueno, al menos en mi caso, yo sostenía que era así. Tenía yo algunas discusiones con compañeros, con amigos, incluso con gente que sabe mucho del tema, y ese era más o menos el consenso. Esto es como el niño malo que dice, te grito para que me entregues el dulce, ¿no? Y de pronto el 3 de enero, a las 2 de la mañana, nos empezamos a enterar que hay un bombardeo en Caracas, directamente. Un tío mío que estaba en ese momento en Caracas me escribe a mi celular y me dice, oye José, están bombardeando. Yo pensaba que las noticias que en ese momento, porque mi esposa me despertó y me dijo, oye, están bombardeando Caracas. Yo le dije, no, pues esto no es cierto. Y me dice mi tío, si están bombardeando, él estaba muy cerca de este tema. Y entonces una, una acción en Venezuela por parte del ejército norteamericano, que luego supimos que fue el Grupo Delta, que es un grupo élite de los Marines, que ya de por sí los Marines son élites y entonces tienen este grupo élite. Nos enteramos que actuaron con unas armas que dejaban entre sordos y medio ciegos a los militares venezolanos, bueno, ni siquiera venezolanos, a los cubanos que, que eran la escolta de Maduro. Por ahí ese es otro tema también de discusión, porque pues entonces ya no había una soberanía venezolana como tal, si había al presidente lo estaba cuidando un ejército extranjero. Bueno, el hecho conciso es que hay una invasión a la soberanía venezolana, a la soberanía del territorio nacional, pero, y aquí es donde viene un pero importante, Nicolás Maduro Moros ya no contaba con legitimidad como presidente, y a su vez se habían cometido estos crímenes en Venezuela. Entonces, aquí tenemos una especie de antinomia, porque o sea, nadie les ha dicho a los norteamericanos que ellos sean el árbitro mundial, pero en el caso concreto del 3 de enero, no podemos, o sea, no podemos decir que se actuó fuera del derecho. Si estoy hablando del derecho penal internacional, porque si hay una violación a normas, y esto quiero que quede muy claro, si hay violaciones a normas ius cogens de tratados que establecen la soberanía de todos los estados. Hay tratados que no permiten ciertas acciones de un estado sobre otro, pero en el caso concreto, Nicolás Maduro Moros es un criminal. Nicolás Maduro Moros y su esposa Cilia dirigieron una operación de parte del Estado venezolano para torturar opositores, para desaparecer. Hoy en día eh, hay el caso de un marino que se le enfrentó, marino, pero era porque era abuso. Venezolano se le enfrentó a Maduro y eso fue hace 8 años que se desapareció y no sabemos, no se sabe, nadie sabe nada de él. Está el caso de Fernando Albán. Fíjate que estaba preso por la policía política. Hay una policía política en Venezuela, lo cual ya de por sí la existencia, la mera existencia de esa política, de esa policía política, ya es violatoria de muchos tratados internacionales. Y entonces, ¿con qué fundamento actuó Trump? Porque Trump también actuó con un fundamento legal. Y esto no quiere decir que este fundamento legal no sea aplicable a nosotros, porque esto es aplicable a Estados Unidos. Es una ley cuya traducción al español es unir y fortalecer a Estados Unidos proporcionando las herramientas adecuadas necesarias para interceptar y obstruir el terrorismo. Es conocida como la Ley Patriota del 2001. Esta ley
se, se publica en octubre del 2011, octubre del 2001, después de los ataques del 11 de septiembre. Em, Bien, ellos consideraron que Nicolás Maduro Moros representaba a un grupo terrorista. ¿Por qué? Porque ellos declararon, previo a todo esto, no me acuerdo ahorita la fecha exacta, pero por ahí de julio del año pasado, declararon a los cárteles de la droga como terroristas, como terrorismo. El, el, la acusación que tiene Nicolás Maduro en Estados Unidos es de narcoterrorismo. O este análisis que estamos haciendo lo estamos haciendo desde el punto de vista del derecho penal internacional. Y aquí hay una diferencia importante. Aquí hay que separar las cosas porque en el Estatuto de Roma el narcotráfico no es considerado un crimen. El narcotráfico es considerado un crimen transnacional. Rápidamente, ¿qué es un crimen transnacional? Es un crimen cuya operación se sucede en varios países. El narcotráfico es el mejor ejemplo. La droga se cultiva en un país, se procesa en otro, se lleva, se trasiega por diversos países. El dinero con que se paga sale normalmente de los Estados Unidos, se compran armas allá, estas armas vienen a México o el dinero se lava bajo diferentes esquemas, puede ser en el propio Estados Unidos, en México, obviamente, en Latinoamérica. Entonces, esto es un crimen transnacional, el narcotráfico. Esta ley a ellos sí les faculta para actuar, y aquí hay un detalle importante a resaltar, y es que resulta que vivimos en el hemisferio occidental. Y como le decía en un principio, el derecho penal internacional es el derecho de los vencedores. Eh, Estados Unidos es hoy una potencia o la mayor potencia que ha habido en la historia de la humanidad. Entonces, ellos dictaminan estas reglas y, no, y quiero que quede claro, yo no estoy de acuerdo con ellas, solo estoy haciendo un análisis de los hechos, de lo que sucedió. Y entonces, desde el punto de vista del derecho internacional público, hay una clara violación a tratados internacionales, claro que la hay. Máxime cuando Estados Unidos forma parte de la OEA, de la ONU, que entre sus principios más fundamentales está la soberanía, ¿no? La soberanía de los estados, la libre determinación de los pueblos, que ahorita vamos a retomar este concepto. Y entonces, pero visto desde el derecho penal internacional, Maduro sí es un criminal. Maduro es un criminal. Y sé que en este punto me pueden decir, porque estamos aquí entre abogados, que no estoy respetando la presunción de inocencia porque no ha sido juzgado. Y voy a conceder razón, solo que eh, la experiencia empírica me señala que es así como lo estoy diciendo. La experiencia de familiares que tengo en Venezuela, amigos, conocidos que tengo allá, que han vivido todo la debacle, han visto la desaparición de personas. Entonces, Eh, yo estoy cierto, estoy convencido que Nicolás Maduro Moros es un criminal al cual hay que condenarlo por crímenes de lesa humanidad. Ahora bien, voy a entrar en un poco en la postura de México y de la relación que tiene México hoy en día. México, una de las cosas que a mí más me llamó la atención siempre de México, con permiso, es desde que mi papá nos contaba un poco cuando éramos niños, pues cómo es la vida en México, los gobiernos, me llamaba mucho la atención el nacionalismo que hay, el arraigo a, a la defensa del país. Y me pareció siempre fenomenal esto. Eh, este nacionalismo, eh,
yo creo que a partir del 2018 en adelante se exacerba en cierta manera y es la política de Estado, eh, eh, la política de Estado y la política que se empieza a aplicar o se retoma la famosa doctrina Estrada, que por muchos años México tuvo como política exterior e incluso durante el periodo llamado de la transición democrática, por más transición y aunque no se apegó tanto a la doctrina Estrada, no se tocó esa disposición constitucional que ahora no recuerdo exactamente en qué artículo, pero si no me equivoco, esto está en el artículo 89 de la Constitución, por ahí de la fracción, puede ser la novena o la décima, que señala cuál es cómo debe ser la política exterior mexicana con relación a todos los estados de esta sociedad de naciones que somos, ¿no? La doctrina Estrada, pues rápidamente en un pequeñísimo breviario cultural, deriva de una política que implementó el canciller Gerardo Estrada en 1930. ¿Y de qué se trata? Se trata de que el Estado mexicano no va a inferir en la política interior de los demás estados. Se respeta la libre determinación de los pueblos y se respeta la soberanía. Entonces, esta doctrina Estrada, a través de los años, cuando hacemos un análisis, vemos que tampoco ha sido respetada siempre. México, a la par de tener esta doctrina, ha sido un país profundamente abierto a recibir a los em, refugiados políticos que son eh, refugiados políticos de gobiernos, y aquí es importantísimo hacer esta salvedad, de gobiernos de derecha. Por ejemplo, los refugiados españoles que llegaron cuando se instala Franco, pues aquí en México yo creo que no hay uno de nosotros que no conozcamos a alguien que sea hijo o nieto de algún refugiado español. México se nutre de esta migración. Incluso la facultad cuenta con eh, espectaculares juristas que llegaron de España huyendo de la represión franquista. Está el caso de los refugiados chilenos en la época de Pinochet, que venían huyendo de esta dictadura. Eh, luego del caso de Pinochet, que es muy importante. Han habido casos, los refugiados perdón, argentinos durante la época de la dictadura de Videla, en esa época. Pero si volteamos, México no ha sido solidario con refugiados que vienen huyendo de dictaduras de izquierda. Al contrario, creo que México esta doctrina Estrada ha sido mal interpretada para favorecer la ideología de quien esté en turno en el gobierno. Esto nos pasa, por ejemplo, con Cuba. México ha mantenido una relación de amistad con Cuba prácticamente desde antes de la revolución con Fidel. A recordar que Fidel y el Che y Cienfuegos salieron de aquí de Tuxpan, subsidiados en parte del barco Granma por personeros del gobierno mexicano. Y esto está perfecto, o sea, esta unión, digamos, hacia los pueblos. Lo que pasa es que cuando en Cuba hemos visto lo que hemos visto, y no se ha dado una apertura a estos refugiados migrantes que vienen de dictaduras de izquierda, Cuba, y ahora Venezuela. Entonces estamos en una dualidad. Hay otro asunto hay otro punto que es, por ejemplo, en Ecuador. En Ecuador incluso ahorita tenemos rotas las relaciones porque si bien Ecuador comete también una violación al derecho internacional cuando invade
la embajada mexicana en Quito, y esto pues tiene que considerarse grave y tiene que denunciarse, y estamos de acuerdo con que se hayan roto las relaciones. También es cierto que Ecuador viene saliendo de un gobierno de izquierda, entra a la derecha y apoyamos a quienes van huyendo de esta derecha y no a los que en su momento huían de la dictadura, bueno, de los gobiernos de izquierda. Pues no me atrevo a decir que en Ecuador hubo dictadura con Correa, pero sí a las personas que huían no se les dio, vamos, no se les dio refugio en México. El otro caso paradigmático es el asunto de Evo Morales. A Evo Morales incluso se le mandó un avión mexicano a buscarlo para traerlo a México y que no lo metieran preso, cuando él está siendo en este momento requerido por delitos no solo, digamos, del fuero federal, o sea, de cuestiones de corrupción, sino también de cuestiones de índole penal individual, como son supuestos actos de pederastía. Pero bueno, a Evo sí se le da este recibimiento. Y cuando vamos a recordar lo que señalaba yo hace un rato, cuando en Venezuela hay las elecciones que Maduro se arroga como ganador, pero no lo demuestra, y la comunidad internacional en pleno desconoce, dejando en claro que Maduro está como ilegítimo, entonces México, la palabra exacta de la presidenta de este país fue sin palabras, cuando le preguntaron. Yo hubiera esperado como México venezolano, a mí me hubiera gustado una postura un poco más de, a ver, esto dentro del derecho penal internacional o dentro del derecho internacional público, hay ciertas razones para entender que Maduro está siendo ilegal y que además está siendo acusado de crímenes de lesa humanidad. Por tanto, como mexicanos debimos, creo yo, establecer una postura mucho más clara, mucho más firme en contra de ese gobierno. Lo mismo si sucediera con alguno de derecha. O sea, no, yo no estoy únicamente porque fuera Maduro, no, porque cuando, por ejemplo, retomo el caso de Videla, me pareció fenomenal la condena de México a Argentina, al gobierno en ese momento, a la dictadura, porque Videla era un dictador, un criminal. Entonces, lo mismo sucede con Nicolás Maduro Moros y no hay esa misma eh, actitud que debió, en mi opinión, tener México conforme, repito, al derecho penal internacional y al derecho internacional público y al derecho penal internacional, porque es importante hacer la separación, por lo que les decía yo al principio, la responsabilidad penal individual es básica para entender el derecho penal internacional. Voy a regresarme un poco a este derecho penal internacional, porque justo en los días posteriores al 3 de enero, aquí en México, escuchaba yo muchas mesas de diálogo, mesas donde se empezó a debatir este tema desde un punto de vista 100% político, y me llamaba mucho la atención que no se hacía un análisis de cuál es el origen del derecho penal internacional. El derecho penal internacional tiene como origen proteger a personas de actos de otras personas, sobre todo cuando se trata de conflictos internacionales. El derecho penal internacional no tiene nada que ver con el derecho entre los estados. Para eso existe la Corte Internacional de Justicia y a través de esa corte es que se dirimen los conflictos entre estados. Entonces, teniendo una investigación en su contra de la Corte Penal Internacional, donde además la Corte Penal Internacional separó al fiscal que estaba llevando el caso porque había una relación de su hermana con, con un personero del gobierno venezolano. Por tanto, esta relación podía opacar o podía empañar las investigaciones. Y entonces ahora se lo turnaron a otro fiscal.
Y entonces, desde el derecho penal internacional, y aquí voy a empezar a cerrar un poquito para ver si por ahí hay alguna pregunta, el derecho penal internacional, lo sucedido el 3 de enero, eh, tiene una carga muy importante, pero de aquí probablemente haya mucha gente que no esté de acuerdo conmigo, sobre todo este, gente que tiene raíces en Venezuela. Mm, Trump violó el derecho internacional. Trump violó el derecho internacional, Estados Unidos, y entonces hay responsabilidad, pero por el crimen de agresión, pero en contra de Trump, ojo, por haber comandado y haberse llevado a Nicolás Maduro Moros. Ahora bien, Nicolás Maduro Moros en ese momento no contaba con legitimidad presidencial, pero por más que haya esto, como respetando el derecho, no porque haya una persona gobernando un país que la comunidad internacional eh, declare que no es legal, eso no quiere decir que uno de estos estados de la comunidad internacional tenga el derecho de meterse. Por supuesto que la diferencia entre ejércitos es abismal. O sea, Venezuela no cuenta con ejército. O sea, entraron solamente 11 helicópteros y con 11 helicópteros se llevaron al presidente del país. La Venezuela no representa una amenaza militar para nadie, excepto para ellos mismos. Entonces, creo yo que en este caso falta mucho por discutirlo, falta mucho por analizar y entonces tiene dos perspectivas. Yo concluiría que esto tiene dos perspectivas. Una, dentro del derecho penal internacional, lo hecho en contra de Nicolás Maduro Moros es legítimo, pero visto desde un punto de vista del derecho internacional público, no hay derecho para que Estados Unidos haya realizado lo que realizó, pero se fincó responsabilidad Donald Trump porque cometió un crimen de agresión en contra de la soberanía venezolana, que no es lo mismo la soberanía venezolana o mexicana o la que sea que la persona en cuestión. No sé si logro establecer esta diferencia. Una cosa es la soberanía nacional y otra cosa muy diferente es los crímenes que haya podido cometer una persona. Considero que Nicolás Maduro Moros debe ser enjuiciado bajo la perspectiva de un derecho penal internacional, pero a su vez también habría que abrir una investigación relacionado con el hecho concreto, que creo que sí hay un crimen de agresión por parte de este grupo Delta de los Estados Unidos en relación con Venezuela. Dicho lo anterior, a mí no me queda más que esperar a que la gente de INDECAG nos diga si alguno de ustedes tiene alguna pregunta y si está en mi conocimiento respondérselas, yo con todo el gusto se las responderé dentro de lo que yo pueda. Quiero dejar claro antes de que lean ninguna pregunta, esto es una opinión particular, no es la verdad absoluta. Esto deriva de, como todas las opiniones que tenemos jurídicas, de nuestro conocimiento en el campo y de nuestra perspectiva o de nuestra experiencia empírica en ciertas situaciones. Eh, Nayeli, no sé si usted podrá leer alguna pregunta o si no hay ninguna, pues entonces nos iremos despidiendo. Sí, maestro, tiene algunos comentarios y dice la licenciada Lucía García, pero esto sería más rico ver su punto de vista desde la experiencia vivida. Él, cuando inició, comentó que hizo usted un comentario respecto de quién. Ajá. Sí, Perdón. sí, sí, sí. Y, Ok. Eh, ajá, sí, yo entiendo que lo que está diciendo la licenciada García, gracias. eh, sí, pero eso sería por una conversación no jurídica, sino para una conversación de una opinión eh, personal, más de un análisis jurídico
de todas las normas ius cogens del derecho internacional. Muchas gracias, maestro. El licenciado Eduardo Parra puso una pregunta. No sé, también pueden abrir sus micros. No sé si quieran abrir sus micrófonos para poder hacerla. Licenciado Eduardo Parra. Mm, Se está escuchando hasta ahora que no ha habido ninguna sentencia de condena y ningún tribunal que lo declare penalmente culpable. Solo hay acusaciones formales y un proceso judicial en curso. Por lo anterior, desde el punto de vista jurídico, no es correcto decir que es un criminal, porque eso implica un juicio de culpabilidad que corresponde exclusivamente al fallo de un juez tras un debido proceso muy parcial. Sí, Igual, coincido y lo señalé en algún momento de la exposición. Mientras no haya una sentencia, pues obviamente desde lo jurídico no podemos considerarlo, pero también hay una realidad fáctica, es algo que hemos vivido y que han vivido los venezolanos, por tanto, por eso me atrevo a llamarlo así. Ahora, en un plano estrictamente jurídico, tiene usted toda la razón y debemos considerarlo presunto culpable. muchas gracias. En TikTok también tiene algunos comentarios y bueno, quien está como Lady D dice, en México le van a aplicar ese mismo argumento para su invasión y qué llevar y qué llevarán de aquí. Y luego otro que sí cree posible una intervención contra el crimen organizado. No escuché, maestra, la pregunta. Que sí cree posible una intervención contra el crimen organizado en México. Bueno, ahí ya nos situaríamos en una posición de predecir el futuro y pues no soy profeta, pero creo que visto lo visto, eh, no podemos descartar que llegue a suceder alguna situación en territorio mexicano, que no sería para nada lo ideal, pero visto lo visto, yo ahí sí en una opinión completamente subjetiva, creería que es muy posible, es muy factible que esto suceda. Muchas gracias. Tiene una manita arriba el licenciado Efraín Lara. Bueno, nada más alcanzó a ver Lara. Sí, muchas gracias. Maestro, buenas noches. Buenas noches. En- entonces, aquí, según lo que yo entendí, y por eso es mi pregunta para que si entendí mal me corrija y me encauce. Según lo que yo entendí, usted dice que, pues sabemos que el derecho internacional se divide en privado y en público. O sea, si hubo una violación a la soberanía nacional de Venezuela, que sería derecho internacional público, pero dice que sí es legítimo por cuanto hace al derecho, pues sería privado porque es derecho penal internacional, ¿no? No, Que eso sí es legítimo. no, el derecho penal internacional es una rama del derecho internacional público. Ah, ok. Al inicio de la conversación hice es justo esa definición. Probablemente no estabas, pero lo repito rapidito, el derecho penal internacional, así como el derecho penal interno, es la última ratio del derecho. En el derecho penal internacional es la última ratio del derecho internacional público. Pero por cuanto hace al derecho penal internacional, sí fue legítima la acción por la En, justificación en- que en ya mi di. consideración, sí. En mi consideración, sí. Muchas gracias, es cuanto. Gracias a usted. Dice la licenciada Blanca Ávila, no comprendí muy bien la ley patriota. La ley Patriota es una ley que se sanciona en octubre del 2001, posterior a los ataques de las Torres Gemelas, en las cuales se faculta a los Estados Unidos a actuar en contra de cualquier amenaza terrorista
en las cuales ellos consideren que está en peligro la propia existencia la propia existencia de los Estados Unidos. Y entonces por eso hice esa conexión con que Estados Unidos declaró a los carteles de la droga como terroristas. Por tanto, entonces esta ley sí los faculta a ellos para actuar, como actuar. No sé si queda claro. Fue de la licenciada Blanca Ávila. Sí, sí, tengo otro comentario. Licenciado Joan José, perdón si no lo pronuncié bien, tienen la manita arriba, no sé si. Hola, buenas tardes a todos. Eh, ¿Cómo estás, José, mi estimado amigo, maestro? Tengo una pregunta, José. Fíjate que tú acabas de comentar de que los Estados Unidos se basaron en la ley patriota para actuar sobre Maduro y extraerlo. Eso quiere decir, y esto lo enlazo con el comentario que dijiste hace un minuto, de que ves muy factible, de que los Estados Unidos también basándose en la misma ley, puedan actuar sobre el territorio mexicano a extraer algún narco, a un narco o a algún narco político. Porque si ellos consideran de que calificar a un personaje que presuntamente o con pruebas o no pertenezca a un cartel, pueden pues actuar aquí en México. Entonces, no, o sea, a lo que quiero llegar con todo esto, José, es que a final de cuentas lo que vale aquí es, o lo que cuenta aquí es el poderío, ¿no? O el poderío que tenga el gobierno de Estados Unidos para poder actuar en un país, ¿no? Que en Venezuela, por supuesto, yo no tengo la menor duda que el gobierno o los que estaban alrededor de Maduro pues colaboraron para que esto sucediera, pero a lo que voy es que qué factor pudiera considerarse, utilizando los mismos argumentos que usaron para intervenir en Venezuela, sacar a Maduro, pudieran intervenir acá en México para sacar algún elemento relacionado con el narco. Buenas noches, Joan. Gusto escucharte. Hace años que no te escuchaba. Mira, los argumentos son los mismos, exactamente los mismos. Se decreta que el narcotráfico o los carteles de narcotráfico son terroristas y por tanto esta ley los faculta a ellos, que no quiere decir que esté bien, pero el argumento viene siendo exactamente el mismo, Joan. No hay ninguna diferencia entre estos. Maestra, nada más quería hacer una aclaración. Leí un comentario aquí en el chat de el doctor Félix Llovera. Sí, doctor, yo aclaré que por parte de la Corte Penal Internacional, Nicolás Maduro Moros está siendo investigado desde 2017 en dos causas, que son Venezuela 1 y Venezuela 2. Esta la puede usted revisar en la página de la Corte Penal Internacional, vienen los dos casos ahí, este, por crímenes de lesa humanidad. Y en Estados Unidos está siendo juzgado por narcotráfico, narcoterrorismo, pues, como lo llaman ahora. Está esa aclaración la hice durante la exposición, doctor. Muchas gracias. También hay otros dos comentarios que me llaman la atención. Dice, y por delitos cometidos por Maduro de lesa humanidad, ¿quién estará o quién será apto para juzgar? Los crímenes de lesa humanidad los juzga la Corte Penal Internacional. Tiene su sede en La Haya, en Holanda. Bueno, Países Bajos, perdón. Eh, es quien juzga esto. Ah, ok. Porque también dice otro comentario de otra licenciada, en el derecho penal internacional, ¿qué o quién puede juzgar los actos que está haciendo Estados Unidos, por ejemplo, en Palestina? La ¿Se Corte Penal Internacional, pone igual? repito. Sí, Ok, porque la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre las personas, no sobre las diferencias entre naciones. Entonces, incluso ya hay denuncias, ya hay casos contra Estados Unidos por el tema de Israel y Gaza. ok. Muchas gracias, maestro. Me parece que son todas las que están en el chat. No sé si me pasó alguna.
o si alguien quiere abrir su micro. Me parece que no, ¿verdad, maestra Cris? Creo que no. ¿Nadie quiere hacer algún último comentario, pregunta? Pueden... Licenciado Alfredo Rueda. ¿Cómo? Licenciado Alfredo Rueda. Dígame. Bueno, en la cuestión de que, por ejemplo, el gobierno mexicano dice que no se puede considerar terroristas a los narcotraficantes de aquí de México, yo considero que desde el momento en que empiezan a hacer terror, matar a la gente y todo eso, pues para mí eh, están ejerciendo el terrorismo, aunque no lo consideran así, porque están matando a la gente, están haciendo terror para cumplir con sus fines de ellos. Eso es todo. Sí, tiene usted razón, licenciado. ¿Por qué no se ha declarado así? Pues es un tema, este, del gobierno, eh, pero pues más allá no le podría dar otra respuesta. O sea, sí tiene razón usted, hay actos que pueden considerarse terrorismo, pero, o sea, sí hay una explicación, pero esa explicación duraría como para 3 o 4 pláticas más y tendríamos que traer a alguien mucho más experto en el área que yo, como puede ser el doctor Ramos Rivera, por ejemplo, que nos podría dar una cátedra de eso, pero ahorita con decirle que es una cuestión gubernamental, pues creo que con eso queda satisfecha la pregunta. No le No se le escuchamos, escucha, maestra. maestra. Ah, ya, perdóneme. Gracias, maestro. Pues es un tema polémico, lo decíamos en un principio, es un tema polémico, es un tema en el que no estamos muy acostumbrados a hacer estos análisis y creo que nos vienen bien porque aquí vemos implicaciones políticas, culturales, jurídicas y entonces podemos estar teniendo estas diferencias probablemente hasta desde nuestra perspectiva nacional, ¿no? Entonces, creo que Creo que son interesantes estos ejercicios y yo le agradezco muchísimo, maestro, que haya traído este tema, lo haya puesto sobre la mesa, maestro Carter, porque pues todo lo vemos en las noticias, todos opinamos y entonces todos decimos lo que creemos, lo que pensamos y de maneras muy subjetivas. Creo que a veces hacen falta, repito, estos análisis desde nuestra perspectiva jurídica y sobre todo porque en la academia podemos estar o no estar de acuerdo, pero vamos analizando y vamos diciendo el por qué. Entonces, pues muchísimas gracias. Yo espero que esté con nosotros en otra actividad más y podamos platicar de estos temas. ¿Vale? Siempre a la orden y gracias a ustedes por la oportunidad de conversar de un tema tan que me gusta tanto como el derecho penal internacional y gracias a todos quienes se tomaron la molestia de conectarse y escucharnos. No, al contrario, muchísimas gracias, gracias a todos. Mañana tenemos un super programa de Café con Derecho a las 8 de la mañana. Va a estar Café con Derecho con el doctor Iván Aarón Seferín Hernández, nuestro ex magistrado en materia federal en retiro. Y bueno, pues va a traer ahí un tema interesante. Nos vemos mañana a las 8. Y bueno, pues no quiero dejarlos ahí está la invitación, agentes encubiertos, va a estar el magistrado hablando con la maestra Alma Yesenia Peña para que nos acompañen, se estará compartiendo la invitación también en los grupos de Café con Derecho, ¿sale? Bueno, pues muchísimas gracias a todos, gracias maestro. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Buenas noches. Gracias, maestra. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro. Ya están pidiendo más clases con usted en el TikTok. Estamos a la orden Muchas cuando gracias. ustedes nos señalen. Gracias, Chao, Cris, buenas noches. Hasta luego. gracias. Hasta luego, José. Hasta luego. Nos vemos.